Buenas tardes. Para la sección de Comunicación y Lenguaje de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, es un gusto darles la más cordial de las bienvenidas a todas y todos quienes nos acompañan en esta segunda entrega del ciclo de conferencias para estudiantes realizado el primer semestre del año académico 2021. Les saluda Jairo Núñez Moya, coordinador de la sección de Comunicación y Lenguaje. Hoy nos corresponde la conferencia Humanos y Máquinas, presentadas por la doctora Gabriela Chavarría Alfaro, quien nos hablará de humanismo y poshumanismo, temas que ha venido trabajando y de manera especial el año anterior en la que contó con una licencia sabática, donde escribió un libro que esperamos pronto esté disponible. La profesora Chavarría es catedrática de la Universidad de Costa Rica y profesora de la sección de Comunicación y Lenguaje de la Escuela de Estudios Generales. Les recuerdo que estas conferencias son un complemento argumentativo tanto para el curso integrado de Humanidades 1 como para el curso integrado de Humanidades 2. Tendremos estos pequeños y motivadores espacios una vez al mes a lo largo del semestre. Y si bien han sido pensados para las y los estudiantes, ponen de manifiesto el trabajo de investigación que llevamos a cabo en la sección y en la escuela con temas de gran relevancia para el desarrollo del pensamiento crítico y para posicionarnos ante los retos que se nos presentan en relación con nuestras realidades nacionales, regionales, latinoamericanas y mundiales. Por cuestiones logísticas asociadas al horario, escucharemos a continuación a la profesora Chavarría en estreno. Esto es, la transmisión la realizamos por primera vez, aunque en diferido. Ella se encuentra dando lecciones en este momento. Sin embargo, nos ha dejado una motivante exposición que de inmediato procedemos a escuchar. Muy buenas tardes, estimados y estimadas estudiantes. Mi nombre es Gabriela Chavarría, yo soy profesora de la sección de Comunicación y Lenguaje de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Y es un gusto estar con ustedes esta tarde para conversar sobre el tema de humanos y máquinas. Un tema que sin duda es un tema muy amplio y que posiblemente nos podría llevar todo un semestre. Así que esta tarde lo que voy a tratar de hacer es de sintetizar cómo es esta relación de humanos y máquinas en el paradigma del humanismo y cómo se presenta en el paradigma del poshumanismo. Esta charla forma parte de las actividades preparadas por la sección de Comunicación y Lenguaje bajo nuestro coordinador para apoyar los programas que vemos con ustedes cada semestre. Específicamente, esta charla pretende colaborar con el objetivo de mirar nuestro entorno críticamente y también con el de analizar la relación entre agentes humanos y no humanos dentro del paradigma del poshumanismo. Sin más preámbulo, voy a compartir pantalla. No voy a detenerme mucho en el humanismo. En realidad puse humanismos porque son varios, porque sé que han visto el tema con sus profesores. Voy a rescatar algunos aspectos fundamentales. Como ustedes ya saben, el humanismo se basa en la valoración y centralidad del ser humano, de sus capacidades y potencialidades y su superioridad como especie frente a los otros seres vivos y la naturaleza. Es un pensamiento central de la modernidad que se ubicaría en Europa occidental del siglo XVI al siglo XIX, y hay quienes hablan de una segunda modernidad hasta mediados del siglo XX. Una de las características fundamentales de los humanismos, porque todos implican un ideal de hombre, es que son antropocéntricos. Esto quiere decir que colocan al ser humano en el centro y como medida de todas las cosas. Por eso me pareció representativo ponerles el dibujo de Leonardo da Vinci, de El hombre de Vitruvio, porque es un dibujo muy famoso en el que él intenta estudiar las proporciones ideales del cuerpo humano.
Es decir, se puede observar el culto que en la época de Da Vinci se tenía a la potencialidad del ser humano. Cómo se le colocaba en la jerarquía, en la cúspide de la pirámide, por sobre los animales, la naturaleza y los objetos, a los cuales podía utilizar según sus necesidades. Dentro de ese paradigma humanístico, los humanos y las máquinas mantienen una relación que se considera fundamentalmente una relación instrumental. Como señala el filósofo Roberto Espósito en su libro Personas, Cosas, Cuerpos, la relación entre personas y cosas en la modernidad y desde la Roma antigua es de uso y posesión. Una cosa es algo que se tiene. Y eso también afectó a las relaciones, como explica él, entre las personas, porque empezó a valorarse la persona según el patrimonio y las cosas que tuviera. En el humanismo, los objetos tecnológicos son conceptualizados como cosas que se usan y desechan, cosas que el ser humano utiliza y bota y no lo afectan ni transforman. En el paradigma posthumanista, los objetos tienen carácter de agencia, es decir, no son solo cosas pasivas que el ser humano tiene, sino que se estudia la interacción entre agentes humanos y agentes no humanos. Se les da un carácter de agencia, un carácter activo. Es un mundo además postantropocéntrico, es decir, ya no está el ser humano en la cúspide de la pirámide. Pero, ¿cómo fue despojado el ser humano de ese lugar único y superior del mundo antropocéntrico? ¿Cómo se le bajó de esa cúspide de la pirámide, en la que era considerado un ser superior, racional, autónomo, libre? ¿Cómo es que fue despojado de ese lugar antropocéntrico? Bueno, habrá que nombrar, y en el caso que nos ocupa específicamente, que es la tecnología, sin duda a la cibernética que ocurre a mediados del siglo XX. La cibernética es un campo de estudios e investigación multidisciplinario e interdisciplinario que fue liderado por Norbert Wiener, el matemático, y Arturo Rosenbluth, médico fisiólogo mexicano, y que aglutinaron a su alrededor a una gran cantidad de famosos investigadores a nivel mundial y empezaron a desarrollar esta nueva ciencia que modificó las ideas científicas que se usaban para explicar el mundo y la identidad humana. Y por eso se habla de que construyeron un nuevo paradigma. La cibernética se dedicó al estudio de la comunicación y de la información, de cómo procesamos información y cómo lo pueden hacer las máquinas. A partir de aquí, se crearon varias analogías entre hombres y máquinas, como esta que vemos aquí en este dibujo, donde el cerebro es comparado con el disco duro de la computadora. El científico chileno Francisco Varela, en su libro Conocer, sintetizó en 4 grandes áreas los frutos de la cibernética. Primero, la cibernética implicó la preferencia por el lenguaje lógico-matemático para entender el funcionamiento del sistema nervioso y el razonamiento humano, dejando en segundo lugar el lenguaje filosófico-psicológico que había predominado hasta ese momento. En segundo lugar, la teoría de los sistemas, que trata de explicar los principios que rigen los sistemas complejos. También la cibernética se ocupó muy especialmente de la teoría de la información, que constituye la base de muchas teorías de la comunicación y que se refiere a la comunicación como un principio organizacional. Y también creó los primeros robots y sistemas autoorganizativos. Aquí empieza la inteligencia artificial. Una de las grandes características que señalan los críticos es la descorporeización de la razón.
Y esta es una de las causas por la cual el ser humano baja de esa cúspide de la pirámide. Porque el ser humano que tenía la singularidad de la razón, que se distinguía de los animales por su capacidad racional, descubre que esa capacidad puede encarnarse en una máquina y que no es exclusiva del cuerpo humano. Esa descorporización de la razón implica que el ser humano desciende de la cúspide de la pirámide del humanismo y adquiere ciertas similitudes con las máquinas. La cibernética propuso la información como un principio universal de organización y regulación. Y todo empezó a medirse por la capacidad y la forma en que transmitía información. A partir de aquí, afirma Catherine Hells, que es otra crítica del poshumanismo, los seres humanos iban a ser vistos como entidades procesadores de información, muy similares a máquinas inteligentes. Los nuevos descubrimientos científicos y las nuevas disciplinas que surgen, como la cibernética, la neurociencia, etcétera, van a transformar las ideas que se tenían sobre el cerebro humano y nuestra forma de aprender. Ya no se trata solamente de crear analogías con las máquinas, sino de comprobar, como lo ha hecho la neurociencia, que no solamente interactuamos con los objetos o dispositivos tecnológicos, sino que esos objetos pueden modificar nuestro cerebro y nuestro cuerpo, y que el ser humano se transforma junto con los dispositivos tecnológicos también. Como pueden ver entonces, la relación entre humanos y máquinas en el posthumanismo es una relación distinta a la que había en el humanismo, porque no es una relación de separación ni es una relación de opuestos, sino que los objetos técnicos afectan y se modifican junto con la modificación que hacen al cerebro humano. Algunos ejemplos que tenemos aquí, que los escogí justamente por ser ejemplos muy comunes, son el de los videojuegos y el de la navegación en Internet. En relación con los videojuegos, les anoté este libro bastante amplio y reciente de Paz y Vallao, Pantallas Biopolíticas. Se dedica a explicar de manera muy amplia cómo la neurociencia ha demostrado que los videojuegos impactan el sistema neuronal y, por lo tanto, afectan las emociones del jugador, afectan la corporalidad del jugador también, las reacciones en las que se está entrenando constantemente con la máquina. Pero fundamentalmente, y aquí está la concepción entre humanos y máquinas del poshumanismo, el jugador y la máquina van a ensamblarse, vamos a ver ese término más adelante, van a funcionar como un ensamblaje social para un fin específico, que en este caso será jugar el determinado videojuego y que tiene una duración temporal. El jugador se ensaya en ciertas corporalidades o, por decirlo de otra manera, le presta el sistema nervioso central a la máquina para poder funcionar y la máquina le impulsa a tener ciertas reacciones, tanto afectivas como corporales. Y los dos pasan a formar lo que se podría decir una nueva subjetividad, una subjetividad poshumana, en donde ya no es solamente el humano y el cuerpo biológico funcionando, sino es el cuerpo biológico ensamblado a un dispositivo tecnológico. Otro ejemplo también muy común lo da Nicholas Carr en su libro ¿Qué está haciendo la Internet con nuestro cerebro?, en relación a la lectura. Esto me pareció interesante, especialmente a mí como profesora de literatura. El hecho de que la navegación por Internet y la hipercultura y la cibercultura está haciendo que disminuya en las personas la capacidad de concentración. Y lo que antes era
relativamente fácil, que era tomar una novela y concentrarse a leerla durante una hora y media, ahora se está haciendo cada vez más difícil para los lectores, porque al estar expuestos a tantos estímulos distintos o múltiples estímulos, la capacidad de concentración por largos periodos de tiempo ha disminuido. Sin embargo, me parece muy interesante que en su libro Nicholas Carr también aclara que las personas que tenían la costumbre de leer y de concentrarse por largos periodos de tiempo, esta exposición a múltiples eh, impulsos y a múltiples eh, sensaciones y también interrupciones hace al cerebro un poco más flexible, mientras que aquellas personas que no estaban acostumbradas a leer y no estaban acostumbradas a concentrarse, van a perder aún más su capacidad de concentración, lo cual nos puede llevar a concluir que en este mundo tecnológico en el que vivimos, hay que hacer lo posible por mantener también nuestras habilidades anteriores, nuestras habilidades de concentración y nuestras habilidades lectoras. Pero entonces estamos hablando de una nueva concepción de la subjetividad humana, una subjetividad post-antropocéntrica y post-humana. Es aquella subjetividad que ya no se considera cerrada en un cuerpo biológico, inalterable, sino que es una subjetividad entendida como una corporalidad abierta a relaciones transversales con lo tecnocientífico y que se modifica a través de esas interacciones. Por ejemplo, las personas con trasplantes de órganos 3D o trasplantes de animales. Para Félix Guattari, que es era un filósofo francés, la subjetividad es plural y polifónica y no está centrada en la infancia ni en el psicoanálisis freudiano, sino que deben considerarse todas las producciones semióticas de los medios de información, la informática, telemática, robótica, porque también intervienen en el corazón de la subjetividad humana, no solo en sus memorias, sino en sus afectos y sus fantasmas inconscientes. Por tanto, para este filósofo francés, los dispositivos maquínicos trabajan también en la parte prepersonal de la subjetividad. Este filósofo se inclina por una concepción transversalista de la subjetividad. También lo hace Rosy Braidotti, que es otra teórica poshumanista. Para ella, la subjetividad es un cuerpo abierto permanentemente a las transposiciones y transformaciones con lo animal, vegetal y tecnológico. Por eso ella dice que la subjetividad contemporánea es una subjetividad nómada, una corporalidad abierta a las relaciones transversales. Los cuerpos biológicos, dice Braidotti, y los de la información convergen en un nuevo sujeto que es nómada y por lo tanto no unitario, híbrido y por tanto impuro y desnaturalizado en virtud de la mediación tecnológica, es decir, poshumanista. Y los invito a pensar entonces en el ejemplo del videojuego que di, que sería en el caso de ella nómada por ser transitorio, por estar abierto, por ensamblarse temporalmente y por lo tanto no es unitario, es híbrido y por tanto es impuro y desnaturalizado. Según el sociólogo de la ciencia Bruno Latour, el paradigma post-antropocéntrico o poshumano implica una reconceptualización de lo social. Es decir, las sociedades no se van a considerar ya constituidas por relaciones exclusivamente humanas, sino por agentes no humanos también. Son sociedades caracterizadas por ensamblajes entre cuerpos y objetos, según las propuestas de Manuel de Landa. Las sociedades se constituyen como ensamblajes y no como relaciones exclusivamente entre humanos. El ensamblaje se diferencia de la relación en que es una conexión pasajera, solo para un fin inmediato y a corto o mediano plazo. Se ensamblan para la funcionalidad que cumplen,
ensamblajes entre humanos y sistemas operativos o dispositivos tecnológicos o interacción con robots para llevar a cabo tareas específicas y no duraderas. Por tanto, la fluidez o liquidez, para usar un término del sociólogo Bauman, pasa a convertirse en la regla social. Son sociedades que podríamos llamar rizomáticas, porque si bien tenemos, por ejemplo, que un sujeto humano se ensambla con cierto dispositivo para cumplir determinada tarea, luego pasa y se ensambla con otro sistema operativo para cumplir otra tarea, y de ahí se puede ensamblar con otro dispositivo que lo lleva a un contexto geográfico diferente. Pueden estar en el país, pueden estar en otros lugares del mundo, y entonces se van estableciendo asociaciones, enganches y desenganches, ensamblajes y desensamblajes en diferentes lugares y de diferentes maneras. Pasan a ser sociedades rizomáticas en términos de Deleuze, o pasan a ser sociedades red, como la llaman algunos informáticos. Por supuesto, entonces, que en estas sociedades contemporáneas en que vivimos conectándonos y desconectándonos de objetos tecnológicos e intercambiando roles y grupos, el panorama es muy complejo y puede ser abordado desde varias perspectivas. Este panorama requiere una mirada múltiple. En ese sentido, a mí me gustaría recomendar o hablar de algunas miradas que se dan sobre estas nuevas sociedades contemporáneas en las que vivimos. Desde el punto de vista político y económico, por ejemplo, está el libro de Shoshana Zuboff, que se llama La era del capitalismo de la vigilancia. En ese libro, ella se refiere a las sociedades contemporáneas desde un punto de vista económico, por el capitalismo digital, desde un punto de vista político, pues el ser humano pasa a ser datos y sus experiencias pasan a ser materia prima de un sistema que lo que busca es la vigilancia y el control. Desde el punto de vista de la literatura, me gustaría recomendar el libro del escritor costarricense Fernando Contreras, Transhumano, demasiado transhumano, el cual narra y dibuja con aguda ironía este mundo de subjetividades poshumanas y de sociedades de red. Y me interesa recomendar también este libro de literatura porque vivimos bombardeados de un mundo post-apocalíptico y apocalíptico en las series de Netflix, en las películas de Hollywood. Vivimos constantemente un imaginario de ciencia ficción, pero la literatura tiene la ventaja de poder darnos cierto distanciamiento crítico frente a todo este imaginario popular. No es que el cine no pueda, por supuesto que sí, pero a veces el cine que solo es de entretenimiento es un cine que reproduce el mainstream y reproduce un imaginario colectivo de desolación. Por el contrario, el libro de Fernando nos habla de esta sociedad de red desde una manera crítica, y lo he probado con los estudiantes y les ha gustado mucho. Por otro lado, me gustaría también nombrar a uno de los filósofos de la tecnología, en mi opinión, uno de los más importantes, cuyo pensamiento ya falleció, pero cuyo pensamiento ha sido rescatado últimamente, muy especialmente en América del Sur, que es el pensamiento del filósofo francés Gilbert Simondon. Él habla del modo de existencia de los objetos técnicos, pero habla sobre todo de la necesidad de una educación técnica o de una educación sobre la tecnología. Él habla del objeto técnico cerrado y habla del objeto técnico abierto. El objeto técnico cerrado sería el objeto tecnológico que se crea, luego pierde su vigencia, se vuelve obsoleto y queda amontonado en un rincón, como tantos objetos con los que convivimos. Él propone convertir ese objeto técnico cerrado en un objeto técnico abierto.
El objeto técnico abierto es aquel que puede ser conocido por el usuario, que puede ser manipulado por el usuario y que puede en su transparencia de objeto abierto tener una vida muchísimo más larga y muchísimo más útil. La diferencia fundamental está en que si vemos la tecnología como un objeto cerrado, entonces no vamos a poder comprenderla y corre el riesgo de que la satanicemos, de que pensemos que es lo peor que nos puede pasar, o de que por el contrario la veamos como la salvación del mundo y como un paraíso. La única manera de poder convertir el objeto técnico cerrado en un objeto técnico abierto es a través de una educación sobre la técnica y una educación sobre la tecnología. En ese sentido, eh, los invito a esta labor que es tan necesaria en las sociedades contemporáneas y espero que esta charla haya podido contribuir en algo con esa actividad. Muy buenas tardes. Y quiero decir también que puse alguna referencia bibliográfica, pero si necesitan o quieren tener mayor referencia bibliográfica de lo que he dicho, simplemente me pueden escribir a mi correo electrónico y con muchísimo gusto yo se las doy. Buenas tardes. La profesora Chavarría nos ha presentado una charla provocadora, con un tema de gran vigencia y actualidad. Sin duda, nos deja con una serie de conceptos y planteamientos para pensar, principalmente porque tocan nuestra cotidianidad y la transformación que hemos vivido, y nos confronta desde el punto de vista humanista con nuestra condición humana. Hoy es impensable un mundo sin la tecnología. Está en todas partes y es para muchos un elemento de su existencia, de esos ensamblajes que tan siquiera cuestionamos. Vale la pena que este espacio que hemos tenido hoy lo potenciemos aún más. Las y los invito a acercarse a autores y textos recomendados por la doctora Chavarría y también a aprovechar la oportunidad que nos ha brindado para acercarnos y hacerle consultas. Su correo institucional es gabriela.chavarria@ucraccr. Lo pueden encontrar en la página de la Escuela de Estudios Generales www.estudiosgenerales.ucr.ac.cr. Agradecemos a Gabriela Chavarría Alfaro, profesora de la sección de Comunicación y Lenguaje, por la exposición brindada. La Escuela de Estudios Generales también agradece la presencia el día de hoy de cada uno y cada una de ustedes y les invitamos a participar en las demás actividades que se llevarán a cabo durante este primer semestre del 2021. La próxima conferencia de la sección de Comunicación y Lenguaje será impartida por el doctor José Pablo Rojas González el 16 de junio a las 5 de la tarde y lleva como título Tiempos del SIDA, Relatos de la Vida Real, representaciones de mujeres en el pabellón moridero. Les esperamos. Tengan todas y todos muy buenas tardes.